En el Club de la Pluma, escenarios políticos y económicos en la actualidad. La columna geopolítica de Damián Jakubowicz. Geopolítica de Rusia. El año 2015 se anuncia bastante complicado para la economía y por lo tanto para la geopolítica rusa. Ya a partir del 2012, el crecimiento económico mostraba signos de agotamiento. Este panorama se había confirmado en el 2013 con una tasa de crecimiento económico que apenas había logrado superar el 1%. Un indicador que se encontraba muy lejos de lo que el Ejecutivo ruso pretendía. El año 2014 se suponía debía ser el del nuevo impulso, el del nuevo despegue económico, y finalmente este 2014 habrá sido para Rusia el de la profundización de la crisis. Porque en marzo de 2014 Rusia anexa Crimea, territorio que pertenecía a Ucrania, pero que conlleva una importancia histórica y geoestratégica de gran importancia para Rusia. Esta anexión de Crimea en marzo del 2014 desencadenó una serie de fuertes sanciones económicas por parte de la Comunidad Europea y de Occidente, y para colmo de males, causalidad mediante, que después detallaremos, el sistema ruso se ve fuertemente afectado por la caída del precio del petróleo, ocasionado a su vez por tres razones que detallamos. Uno, la desaceleración del crecimiento de China, que pasa de un 14% a un 7% en un lapso de 3 años. Y por otro lado, la crisis europea, la Comunidad Europea que todavía sigue sin levantar cabeza ya desde hace varios años. Esto no hizo más entonces que disminuir la demanda en hidrocarburos. El segundo hecho que favorece la caída del precio del barril del petróleo es esta era de abundancia que se vive actualmente en materia de gases y petróleos no convencionales mediante la técnica de perforación hidráulica. En tercer lugar está la decisión geoestratégica de Arabia Saudita de no amortiguar la baja del precio del barril, pudiendo hacerlo manejando convenientemente los excedentes de producción petrolífera que posee. Pero Arabia Saudita lo podría haber hecho, pero no lo hizo porque los países que se encontraban entonces perjudicados y que se encuentran perjudicados por esta baja del petróleo son justamente Rusia, Irán y también Venezuela. Y cabe señalar, para poder explicar el impacto que tiene la caída del precio del barril del petróleo en la economía rusa, es que el 70% de las exportaciones rusas dependen de los hidrocarburos. Es un caso similar al de Venezuela, que es todavía más agudo porque dependen un 90% sus exportaciones, pero no es tan grave para la economía rusa como para Venezuela porque Rusia posee mucho más reservas, es decir, mucho más resto económico con que aguantar que pase esta especie de tormenta económica, a diferencia del país sudamericano de Venezuela que no tiene tantas reservas. Después, a nivel militar, Rusia se está consolidando fuertemente como el segundo país proveedor de armas en el mundo. Después lo detallaremos. Ahora vamos a hablar un poquito de las relaciones internacionales de Rusia con Europa y el conflicto de Ucrania. Es importante para entender por qué Rusia está tan atada o le da tanta importancia al tema de Ucrania, es entender que Ucrania representa un eje de vital importancia para Rusia por principalmente tres razones. Lo primero para destacar es que existe un vínculo histórico. La Rus de Kiev, ¿sí? Kiev es la capital de la actual Ucrania. La Rus de Kiev fue una federación de tribus eslavas orientales desde el final del siglo IX hasta mediados del siglo XIII,
Y los pueblos modernos de Bielorrusia, Ucrania y Rusia reivindican justamente a la Rus de Kiev, o sea, a Kiev, como el origen de su legado cultural. Entonces, para que la gente entienda, entre Rusia y Kiev, la capital de Ucrania, existe un vínculo histórico y cultural muy importante. Para los rusos, Kiev es como la madre patria. De ahí que tiene gran importancia lo que sucede en Ucrania. Sin dejar de mencionar de que además Ucrania posee para el lado de Oriente un montón de territorios que son rusoparlantes y en donde la cultura rusa está mucho más acentuada. El segundo eje importante que hace que Ucrania sea de vital importancia para Rusia es la geopolítica en materia de hidrocarburos. Para que se entienda, 18 estados de la Unión Europea reciben gas de Rusia a través de Ucrania, y de ese total, 6 estados son dependientes al 100%. Letonia, Lituania, Estonia, Finlandia, Eslovaquia y Bulgaria. Finalmente, Ucrania tiene gran importancia a nivel de geoestrategia militar, porque con 2.400 kilómetros, teniendo en cuenta mar y tierra, Ucrania resulta la frontera más importante que Rusia comparte con cualquiera de sus vecinos al oeste. Ahora vamos a hablar de las relaciones rusas con Medio Oriente. Lo primero para decir a nivel regional de Rusia en Medio Oriente es que, a diferencia de los otros miembros del Consejo de Defensa Mundial, es decir, Francia, Inglaterra, Estados Unidos y China, la Federación Rusa no tiene la dependencia histórica que tenían estos países con las monarquías del Golfo respecto al abastecimiento de petróleo. Grosso modo, las relaciones de estos países con las monarquías petrolíferas podrían resumirse en: nosotros le compramos petróleo, ustedes nos compran armas y nadie se mete en los asuntos del otro y todo el mundo contento. Esa sería la manera que uno podría resumir la situación. Pero esta situación de no dependencia petrolífera de los rusos respecto a las monarquías del Golfo le ha permitido a Rusia tener en Medio Oriente lo que en relaciones internacionales se denomina como tener más cintura o bien más margen de maniobra. Esto se ha materializado en importantes relaciones diplomáticas y alianzas estratégicas con países enfrentados a las monarquías petrolíferas, que en su mayoría son de confesión islámica y sunitas, y Rusia ha sabido mantener alianzas estratégicas con el régimen chiita, o sea, con el eje chiita de Medio Oriente, principalmente Irán, Siria, una parte del Líbano, donde está el Hezbollah, una parte de Irak. Ahora vamos a hacer una pequeña mención de las relaciones de Rusia con América Latina. En los últimos años, sobre todo a partir del siglo XXI, o sea, los albores, principios del año 2000, la presencia rusa en América Latina se ha caracterizado por el fortalecimiento de las relaciones internacionales con los países no alineados con los Estados Unidos. Esta profundización de estos vínculos se ha caracterizado y materializado sobre todo por la venta de armas. Esta venta de armas ha ido en aumento en los últimos tiempos debido a, por un lado, la bonanza económica latinoamericana de principio de este nuevo milenio y justamente la necesidad de los gobiernos latinoamericanos de actualizar sus vetustos sistemas de defensa después de haber pasado por un fin del siglo XX, los años 90, como lo que se llama las décadas perdidas. Entonces, los estados latinoamericanos que han perdido lugar y financiamiento durante los años 90 aprovechan la bonanza económica
del principio del siglo XXI para reforzar todas las áreas estatales y dentro del reforzamiento de estas áreas estatales se encuentran los sistemas de defensa. A este tema hay que sumarle, y algo que ha favorecido el enclave de Rusia en América Latina mediante la venta de armas, es justamente la ola de gobiernos centroizquierdistas latinoamericanos que ante esta necesidad de tener que renovar su armamento, han preferido efectuar negocios armamentistas con la Federación Rusa en vez de hacerlo con Estados Unidos, en razón de su negativa influencia de los Estados Unidos en el pasado respecto al desarrollo y a los derechos humanos de las sociedades latinoamericanas. A esta nueva tendencia se le debe sumar ahora la posibilidad que tiene Rusia de efectuar transferencia de tecnología para el nuclear civil, inaugurado formalmente con los acuerdos logrados entre la Rusia de Vladimir Putin y la Argentina presidida por Cristina Fernández de Kirchner. Esto ha sido la columna geopolítica de Rusia, por Damián Jakubowicz.